Cuando la vida pierde sentido, ¿qué hago, no? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago en esas circunstancias que a veces nos suceden, en las cuales como que teníamos una vida y esa vida nos cambia? Teníamos un esquema de vida y esos cambios nos afectan al punto en que es como si nos dieran un golpe en la cabeza y perdiéramos el sentido. Eso es como lo que a veces nos hace sentirnos perdidos. Espero que a través de esta presentación y de las ideas que les voy a compartir, cada una de las personas que escucha tenga ideas o tenga opciones o desarrolle su propia creatividad para encontrar esa forma de volver al sentido, de volver a encontrar el sentido, de recuperarlo y tal vez mejor que antes. Eso es el propósito final de lo que hacemos. Estas frases son frases que yo escucho muy frecuentemente, que veo por ahí, que me llegan, que me las dicen las personas. Una muy frecuente entre la juventud: no sé qué hacer con mi vida. Tal vez jóvenes que terminan el bachillerato o que terminan la universidad o que simplemente llegan a una etapa en la cual no saben qué hacer con su vida. Una crisis de pareja, una persona que dice, es que yo me casé para toda la vida y ahora qué hago para recuperarme después del divorcio. No sé qué será mi vida sin una pareja, o no sé cómo rehacer, o no sé cómo, incluso muchas veces ni siquiera cómo finalizar una relación. Una crisis de la mediana edad o más adelante. Mis hijos se fueron y ya no sé qué hacer. Mi vida estaba centrada en mis hijos y ahora que ya no están, que tal vez estoy sola o en pareja, es que no sé qué hacer, no sé cómo puedo retomar mi vida en este momento. La pérdida, el duelo, el, ese momento en el que nos damos cuenta que uno de nuestros afectos más profundos ya no está. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando tengo que vivir el duelo de alguien muy cercano? ¿Cómo retomo la vida? ¿Cómo vuelvo a conectarme con la vida? ¿Cómo supero ese momento difícil de estar muy cerca de alguien y luego saber que esa persona ya no está? Una crisis que a veces vivo muy de cerca en personas que llegan a la consulta. Esa donde me dicen, abandoné mi profesión, dejé todo lo que yo era cuando me casé para ser mamá y no me siento feliz, no me llena la maternidad o siento que no soy buena mamá o me hace falta algo. ¿Cómo supero esa crisis? ¿Cómo vuelvo a retomar el sentido de la vida sabiendo que ser mamá es solamente una parte de ese sentido? Y una frase que es también muy, muy de todos los días y es las personas que han perdido muchas cosas, que han perdido su casa, su trabajo, su vida, incluso las personas que han sido desplazadas o que han tenido que emigrar y que dicen, perdí todo, ya no tiene sentido vivir. Para mí ya no tiene sentido vivir. ¿Cómo logramos salir de ahí? ¿Cómo logramos hacer ese cambio que nos lleva desde una vida que conocíamos y que cambió a una vida nueva, a un movimiento que la vida nos está invitando a que hagamos para avanzar? Cuando tenemos una crisis, cuando vivimos una circunstancia difícil, dolorosa, traumática, es como que en nuestra agenda del día solamente existe la palabra crisis.
Nos sentimos literalmente como esa señal, sentimos que se nos acabó el camino y nos caímos al mar, nos caímos a un río. Estamos hundidos en en un estado emocional donde, donde sentimos que nos vamos a ahogar. Bueno, entonces, les contaba que cuando estamos en ese momento de crisis, posterior a un trauma, posterior a una separación, posterior a una enfermedad, posterior a una pérdida, es como si no pudiéramos dejar de pensar en eso todo el día. Esa es una de las definiciones de trauma, que no podemos dejar de pensar en la situación que lo generó. La crisis es lo que está presente a cada instante en nuestra cabeza. Nos cuesta trabajo pensar en otra cosa que no sea la crisis. Nuestro cerebro está absoluta y totalmente enfocado en ello. Tan enfocado que muchas veces no encontramos la solución, simplemente porque seguimos ahí, como debajo del agua, buscando cómo encontrar una manera de superar el momento, de no ahogarnos, de sobrevivir. Esa es la palabra. Casi en todas las crisis hay un tema de supervivencia. Vamos a poner, por ejemplo, la situación que vivimos con la pandemia. De un momento a otro, la seguridad personal del mundo entero estuvo en crisis, estuvo en un momento de peligro estuvimos. Era que no podíamos dejar de pensar en lo que estaba sucediendo, nos costaba trabajo, nos obsesionábamos con el tema. Tuvimos que hacer cambios, tuvimos que hacer adaptaciones, todo lo que significa esa parte de nuestro cerebro que trabaja por la supervivencia estaba en alerta. Tanto que muchas otras funciones, digamos, pudieron quedar dormidas. No sé si les pasó, por ejemplo, que les costaba trabajo ser creativos o creativas, o que de pronto la memoria no era la misma de antes, o la atención, o el aprendizaje se dificultaba. ¿Por qué? Porque es como si una zona de nuestro cerebro, de hecho, eso está descrito como la zona de la amígdala cerebral, estaba como secuestrando toda la atención del momento. Entonces solamente podíamos pensar en nuestra seguridad y en la de nuestras personas queridas, nuestras personas cercanas. Y era eso, es como si tuviéramos el disco repetido. Crisis, 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 crisis. Entonces, es como que además en cada momento de esa crisis se sigue, es como si estuviéramos metidos dentro de ese mar, pero como si la misma crisis nos hiciera irnos más para abajo, cada vez nos hunde más, nos hunde más, nos hunde más, porque de alguna manera se vuelve como un círculo vicioso de pensamiento del que nos cuesta trabajo salir. Esta es una imagen que se me ocurrió hace un tiempo cuando estaba trabajando la crisis con alguien. Porque además yo misma en algún momento de la vida me sentí así. Es como si yo estuviera dentro de una burbuja. No me costaba trabajo ver hacia afuera. Yo sentía que no había nada afuera. Sentía que el mundo llegaba hasta un lugar y los consejos o las recomendaciones o las sugerencias de las personas era que no las podía escuchar, era que no las aceptaba porque sentía que eso no era real, que lo real era lo que yo estaba viviendo dentro de ese espacio que era mi espacio, que era mi burbuja. Entonces es como si esas paredes de la burbuja además fueran opacas, no permitían eh, ver nada hacia afuera, no permitían escuchar, no permitían que nadie entrara, por supuesto, y no permitían salir. Y, y es como si esa burbuja se fuera moviendo por el mar, pero uno sí puede ver que está dentro del mar.
Entonces siente que se va a ahogar o siente que su vida está en peligro. Y muchas veces compartimos espacio con personas que también están en sus burbujas, con una característica, y es que nosotros no podemos ver afuera de nuestra burbuja, pero casi que podemos ver que las otras personas sí están en la burbuja. Entonces, nosotros como que les decimos, oye, sal de tu burbuja, pincha la burbuja y sal, pero nosotros mismos no somos capaces de hacer ese trabajo de poder salir de ahí. Entonces terminamos convirtiéndonos en personas, sistemas, familias, donde cada uno está en su burbuja con sus dificultades, con sus heridas, con sus traumas, y no nos podemos relacionar correctamente, porque ¿quién se relaciona con una persona que está ahí? Cuesta trabajo. A veces la burbuja desaparece mágicamente, a veces vuelve y aparece. Entonces nos relacionamos un poco, pero ante cualquier mínima característica del entorno que nos haga sentir que estamos en peligro, volvemos a la burbuja. Esta es una manera para que nos demos cuenta cómo en diferentes etapas de la vida pasamos por diferentes burbujas. A veces la burbuja es más pequeña, a veces es más grande, a veces es muy grande y se va reduciendo poco a poco hasta que nos damos cuenta que tenemos que salir de ahí. Es esa situación en la cual entramos, por ejemplo, a un trabajo, estamos felices cuando entramos, pasa un tiempo, eh, vivimos cosas muy positivas, somos felices en lo que hacemos y de repente la situación empieza a cambiar y es como si la burbuja se empezara a reducir, a reducir, a reducir hasta que nos damos cuenta que tenemos que salir de ahí. Lo mismo puede pasar en una relación y puede suceder en diferentes etapas de la vida que nos sintamos muy bien en una burbuja y em, llega un momento en que se explota la burbuja, nos quedamos sin protección y empezamos a construir una nueva. ¿Qué es estar dentro de la burbuja? Estar obsesivo con una situación, repetir patrones, caernos, sentirnos mal, volver a levantarnos, pero para pasar por el mismo lugar. Eso es algo que todo el tiempo nos puede estar sucediendo en una o en otra circunstancia. ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con esas circunstancias difíciles que han vivido las personas de nuestra familia? Los traumas, los duelos no resueltos, las pérdidas. Esto que nosotros llamamos las implicaciones sistémicas, las separaciones dolorosas, los abandonos de parejas, los fracasos a todo nivel, las enfermedades, los abortos, las negligencias que pudieron haber sucedido y que determinan comportamientos, actitudes, profesiones que podamos tener nosotros hoy en día y que provienen de una herida en nuestro sistema. Los destinos difíciles de aquellos anteriores de los que no se habla. ¿Qué pasa cuando esto sucede en nuestro árbol y no lo hacemos consciente? Entramos en un círculo de repeticiones que nos llevan a vivir una y otra vez el mismo tema con diferentes circunstancias en diferentes generaciones. Por ejemplo, una mamá que muere en el parto, queda un hijo, ese hijo queda con una herida profunda de abandono y es probable que más adelante en su vida, en una relación de pareja, abandone o sea abandonada. O pueda, por ejemplo, si es una mujer, revivir esas circunstancias y tener ese miedo profundo a tener hijos para no perder la vida.
En las generaciones anteriores de nuestras abuelas hacia arriba, son circunstancias que se podían vivir muy fácilmente. Digamos que la medicina no estaba tan avanzada, las circunstancias de vida culturales eran distintas. Y todo esto es parte de nuestras raíces. Todas estas circunstancias, las circunstancias que produce la guerra, las circunstancias que produce la creación de una cultura, son cosas que están en nuestras raíces. Es como el abono de nuestras raíces. Y si nosotros hacemos consciente de eso, pues tal vez podemos utilizar los aprendizajes para seguir creciendo. Pero si lo negamos, si seguimos huyendo del dolor, si seguimos dentro de nuestras burbujas, vamos a obtener son repeticiones diferentes. Hoy quise traerles esta bellísima frase de Elizabeth Kubler-Ross. Es una de las personas más sabias que yo he tenido oportunidad de leer. Les recomiendo todos los libros que puedan leer de ella, entre otras cosas por su maravilloso trabajo con la muerte y con los moribundos. Entonces ella nos dice: las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Elizabeth Kubler-Ross no tuvo una vida fácil, no tuvo una vida sencilla, y sin embargo, esas circunstancias de estar en la guerra, de emigrar, de enfrentarse a fracasos, a dificultades, a pérdidas, a muchas cosas, pues hicieron de ella alguien maravilloso, con con un enorme legado que nos dejó a través de sus libros y de su historia. Hace unos días en la caravana que hicimos en la población de Sutatausa, les compartí esa historia de lo que significa el carbón, un carbón, el carbón mineral que crece mucho en la zona en la que estábamos, y cómo el doctor Jorge Carvajal nos ha enseñado que la, la presión que se ejerce sobre los seres humanos es lo que hace que, como el carbón, nos convirtamos en personas que dejamos pasar la luz, en personas más amorosas, en este tipo de personas de las que nos habla Elizabeth Kubler-Ross, que hace que se alimente la burbuja para que no se desinfle, para que no se pierda, para que se mantengan esas paredes. En general, el miedo, todos los miedos alimentan la burbuja, nuestros miedos personales. Si, por ejemplo, yo tuve un parto difícil porque nací con circulares de cordón me tuvieron que sacar con forceps o cualquier circunstancia que haya sucedido durante el parto, puede hacer que yo tenga muchísimos miedos inconscientes a salir al mundo, a relacionarme, a entrar en nuevos ambientes, y eso va a limitar mi vida de alguna manera. Los miedos transgeneracionales, esas circunstancias difíciles que vivieron nuestros antepasados, se ha demostrado que permanecen como memoria en nuestros genes, especialmente, por ejemplo, las personas que han vivido historias de guerra, el haber tenido que huir, incendios, accidentes fatales, ese tipo de cosas, dejan una memoria que no siempre es una memoria visible o fácil de mirar. Yo he tenido la oportunidad de hacer varias constelaciones con personas que han vivido, cuyas familias han vivido cosas traumáticas, y eso queda en las generaciones futuras como miedo, queda marcado como miedo. El miedo a viajar, por ejemplo, el miedo a viajar en avión, el miedo a los espacios cerrados, el miedo al público, el miedo a estar en medio de una multitud, el miedo a respirar cosas tóxicas, el miedo
a, a salir a espacios abiertos. Todo eso muchísimas veces se puede vincular con temas transgeneracionales o con temas de la historia personal. ¿Qué más alimenta nuestra burbuja? Los sueños rotos. Esas ideas que teníamos cuando éramos niños o éramos adolescentes y que terminamos abandonando por una u otra razón. Por ejemplo, si cuando yo era adolescente yo quería ser arquitecta, pero, pero resulta que esa profesión no era tan bien vista en mi familia o no tenía los recursos económicos para poderlo hacer y tuve que abandonar ese sueño. Es probable que hoy en día me cueste trabajo salir de la burbuja porque siento que el mundo no es seguro para mí, que no, eh, que no puedo cumplir aquello que yo quiero. Entonces, ¿para qué me muevo? ¿Para qué me muevo si no puedo darme gusto en lo que quiero? O que esas frustraciones o ese abandonar lo que queremos sea una herida profunda que no nos deje salir de lo seguro, que nos haga pensar que no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos. Los duelos sin resolver. Este es uno de los temas que más encontramos en constelaciones familiares. Duelos sin resolver de niños que murieron, que desaparecieron en el vientre, mamás que se perdieron, que perdieron la vida, papás que se alejaron, que se fueron, muertes traumáticas, tempranas. Eso termina generando enredos, muchos enredos a nivel sistémico, que hacen que nos cueste trabajo movernos en la vida, porque es como si todos los caminos que tuviéramos hacia adelante fueran peligrosos, como si todos tuvieran señales que dijeran, por acá no, por acá no, por acá no. Y eso termina haciendo que uno se quede encerrado en un pequeño círculo de movimiento y de relaciones. Por supuesto, ahí también entran los traumas sin sanar, personales y transgeneracionales, familiares. Todo lo que no se resuelve son heridas, heridas sin sanar. Y las heridas sin sanar se convierten en tóxicas. Así como cuando nos herimos, nos hacemos una herida física, si no la limpiamos, la cuidamos, a veces necesitamos coserla. Esa herida se puede infectar, esa infección pasar a la sangre y terminar generándonos problemas muy serios. A nivel emocional pasa lo mismo. Las heridas sin sanar terminan generando personas tóxicas. Cuando nos encontramos con alguien de un temperamento difícil, alguien hiriente o alguien a lo que hoy en día se considera como una persona tóxica, sería bueno que pensáramos cuáles son sus heridas sin sanar, qué es lo que esa persona necesita que no ha podido resolver, que le hace ser de esa forma. Eso es una manera de empatizar y tener compasión. Y eso hacia nosotros mismos nos ayuda a sanar. Porque lo primero que tenemos que hacer es empezar por nosotros. Bueno, ahora les voy a pedir, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que cierren un momento sus ojos y tomen una posición cómoda. Vamos a hacer un ejercicio simple para empezar a observarnos, porque en este proceso es la primera etapa que necesitamos hacer. Observarnos, conocernos, darnos cuenta. Vamos a tomar el aire profundamente. Observamos cómo estamos sentados. Si hay alguna parte del cuerpo que nos moleste, que nos duela, que sintamos
algo. Al cerrar los ojos estamos volteando la mirada hacia adentro. Estamos cerrando un poco los canales hacia afuera para abrirlos hacia adentro. Y eso nos permite conocernos. Me siento incómoda, me siento cómoda, estoy torcida, estoy derecha, mis pies están tocando el suelo. ¿Dónde tengo mis manos? ¿Dónde las quiero tener? ¿Cómo es la posición de mi cuello, de mi cabeza? ¿Mi espalda está recta o estoy encogida? Es como si pasáramos un escáner por nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza, observando. Observamos los músculos, los huesos, la piel, las sensaciones que podemos tener: frío, calor, cosquillas, dolor, presión, peso. Y nos vamos a permitir simplemente observar. Si hay algo que podamos corregir en nuestra postura, lo hacemos. Vamos a tomar el aire por nuestra nariz profundamente y soltamos. Nuevamente tomamos el aire y soltamos. Y ahora vamos a permitirnos hacer el movimiento un poco más amplio. Es como que tomamos aire y luego seguimos inflando otro poquito y otro poquito y otro poquito. A veces sentimos que ya toda la capacidad está llena, pero si intentamos aumentar, nos vamos a dar cuenta que todavía hay espacio. Hacemos que nuestra respiración sea lenta, profunda, pausada y rítmica. Y ahora vamos a pasar a observar algo que es un poquito más etéreo, que son nuestras emociones. ¿Cómo me siento ahora? Tranquila, nerviosa, aburrida, cansada, relajada, positiva. Simplemente vamos a ponerle un nombre a la emoción que tenemos. No intentamos cambiarlo, solamente lo observamos. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio y es: observamos esa emoción. Me siento y a esa emoción vamos a tratar de darnos cuenta en qué parte de nuestro cuerpo se refleja. Si yo me siento alegre, ¿hacia dónde va la mirada interior? A mi rostro, a mi pecho, a mis manos. Si yo me siento cansada, ¿dónde se refleja? En mi espalda, en mis hombros, en mis pies, en mis caderas. Y de esta manera vamos a permitirle a nuestro cerebro que haga como puentes entre lo que sentimos, nuestras sensaciones, nuestras emociones
Y ahora vamos a tratar de pensar qué nos genera esa emoción, qué hace que nos sintamos alegres o aburridas o tristes. Una persona, una situación, un evento. En este ejercicio tendemos puentes entre diferentes zonas de nuestro cerebro. Y cuando tendemos puentes, le damos la posibilidad a lo difícil de expresarse. Solamente vamos a observar. Ahora vamos a tomar el aire, contando hasta 5. Y lo vamos a soltar contando hasta 5. Otra vez, tomamos el aire y soltamos. Muy bien. Bueno, entonces en este ejercicio que hicimos, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos empezando a mirarnos. Si observamos nuestro cuerpo, si hacemos consciente nuestra respiración, la respiración es la puerta de entrada más fácil a nuestro corazón, físico y emocional. El Instituto HeartMath de Estados Unidos nos ha demostrado científicamente cómo controlar la respiración hace que cambie totalmente la dinámica corporal, la química corporal. Luego, cualquier ejercicio en el que hagamos de nuestra respiración algo consciente nos va a ayudar a estar física y emocionalmente mejor. ¿Qué hacemos aquí? Observamos también las emociones. Observamos esa relación entre el cuerpo y las emociones. Observamos cómo nuestros pensamientos, lo que pase por nuestra mente, sea consciente o inconsciente, está generando una respuesta corporal. Si nosotros estamos felices, probablemente muchos lo hemos experimentado, nuestra piel está más suave, cambia nuestra energía, cambia la fuerza que tenemos, cambia todo a nivel físico. Luego, observar las emociones y darnos cuenta de nuestro estado emocional es una manera también de tener herramientas para poder pasar por lo difícil, para poder aprender de lo difícil. Cuando empezamos a pensar en nuestra vida, puede surgir esta pregunta: ¿dónde comienza la historia? ¿Nuestra historia comienza con nuestros padres? ¿Nuestra historia comienza con nuestros abuelos, bisabuelos? ¿Nuestra historia comienza en el momento en que nacemos? Y aquí respetando las posturas de cada una de las personas que asistan o que observen esto, las diferentes posturas y creencias religiosas. Simplemente quiero compartirles la visión desde el punto de vista espiritual. Y esa visión es que nuestra historia no comienza aquí, que nuestra alma o eso que permanece, nuestro espíritu, el nombre que le queramos poner, tiene una historia más allá de esta vida que vivimos. Y esos aprendizajes que vamos desarrollando a través de esas historias, algunos se guardan y las lecciones pendientes quedan ahí para que podamos volverlas a vivir y recuperar esa lección que el alma quiere que tengamos. Desde esta visión, vamos a empezar a mirar una primera etapa, porque la solución de nuestras dificultades y el recuperar el sentido de la vida tiene que empezar en este momento por mirar a nuestra historia, a nuestro presente, a la vida que estamos viviendo ahora. Igual para las personas que solamente creen en que tenemos la vida que estamos viviendo. Este ejercicio es un ejercicio importante.
¿Qué pasó en el vientre de nuestra mamá? ¿Qué pasó en esos 7, 8, 9 meses que pasamos ahí? ¿Cómo vivimos ese momento? ¿Fue un momento agradable, amoroso, o fue un momento de dificultades, un momento de sufrimiento, un momento de rechazo? ¿Cómo lo vivimos? Eso es algo que necesitamos comprender, no tanto para juzgar o analizar qué pasó con nuestra madre, sino para que podamos tener un punto de partida sobre nuestra vida y dónde recuperar el sentido de la vida. Voy a pedirles que tomen 3 trozos de papel, 3 pedazos de papel. En uno van a escribir etapa prenatal, o sea, antes del nacimiento. En el otro van a poner los primeros 2 años de vida. Y en el tercero van a poner de los 2 a los 5 años de vida. Este es un ejercicio sencillo, es un ejercicio de aprender a sentir y a percibir. Es algo que hacemos en constelaciones, es algo que yo trabajo bastante, que es desarrollar nuestra inteligencia intrapersonal, que es esa conexión con nosotros mismos. Vamos a doblar esos trozos de papel y cerrando los ojos los vamos a mezclar un poco. Para que no podamos saber qué hay escrito en cada uno. Ahora, yo simplemente voy a tomar el trocito y lo voy a poner entre mis manos. Uno, vamos a empezar con uno. Y voy a cerrar los ojos. Ya habíamos hecho como un pequeño ejercicio de sentir cómo estábamos, cómo estaba nuestro cuerpo. Ahora voy a tratar de conectar con ese momento que está representado en unas palabras en este papel. Este momento que es un momento de mi vida. Y simplemente empiezo a observar. Empiezo a observar cómo está mi respiración. Empiezo a observar mi cuerpo. ¿Hay alguna parte de mi cuerpo que me moleste, que me fastidie? ¿O que se sienta bien? Observo mis emociones. Hay alegría, tristeza, miedo, enojo. Vamos a tratar de ponerle nombre a lo que sentimos. Una vez finaliza esa observación, a ese papelito le vamos a poner el número 1. Y vamos a anotar lo que sentimos, lo que observamos. Bueno, entonces, esta era una primera mirada, que es al presente respecto a nuestra vida. Así como hicimos, mirando estas primeras etapas que son importantes, podemos hacerlo con otras etapas de nuestra vida. El ejercicio es el mismo, porque es
simplemente una herramienta que nos permite aprender a conectarnos con quienes fuimos y quienes somos. ¿Qué podemos hacer para pinchar esa burbuja? ¿Qué podemos hacer para salir de ese lugar en donde no encontramos el sentido de la vida, en donde no sabemos para dónde movernos, en donde no podemos acceder a nada que nos ayude a estar mejor? Lo primero, comprendiendo que si la mente fue la que creó la burbuja, la misma mente puede reventarla. Que si sentimos un dolor, una angustia, un miedo, pues nosotros mismos podemos trabajar sobre esa idea para convertirla en un momento de conciencia y en un aprendizaje. Esa conciencia es la llave maestra que nos abre todas las puertas, que nos ayuda a, a sanar, porque como yo digo, si lo podemos ver, lo podemos sanar. Y si podemos escuchar nuevas maneras de solucionar una situación o un consejo que nos ayude o un aprendizaje nuevo, esa es la opción de poder salir de ahí y poder movernos, porque la burbuja nos limita la libertad. Abrazar nuestras sombras nos permite sacarlas a la luz. La única manera de limpiar ese sótano es con la conciencia. Y en ese inconsciente tenemos guardadas muchas cosas, porque tenemos el inconsciente personal, tenemos el inconsciente familiar, tenemos el inconsciente como cultura, como país, y en todos ellos hay información guardada. Como decía John, cuando si queremos iluminarnos, no estamos pensando que solamente imaginando figuras de luz vamos a poder lograrlo. Necesitamos volver consciente lo inconsciente. Y estos ejercicios de sentir, observar y mirarnos por dentro son esa oportunidad de mirar a lo inconsciente, a lo que está guardado. Otra manera, conocer y utilizar la historia de nuestro árbol genealógico. Si yo puedo investigar y saber qué pasó con mis padres, qué pasó con mis abuelos, por qué hay personas de la familia de las cuales no se habla, o cuál fue esa historia no contada que sabemos cuyas consecuencias están por ahí guardadas. Esa es una manera de poder sacar a la luz cosas. Y esa historia familiar se convierte en nuestro mapa del tesoro, una guía que nos puede ayudar a solucionar cosas de nuestra vida. Y por supuesto, la más importante, mirar hacia adentro. Porque en esa conexión con nuestro corazón, en ese observarnos, sentirnos, darnos lugar, conocernos, amarnos profundamente, es de donde vamos a poder encontrar la ayuda para seguir adelante. ¿Cuáles son estos tesoros? ¿Cuáles son esas cosas que obtenemos en nuestra vida y de nuestra familia? Aquí les pongo solamente algunas. La compasión, el amor incondicional, el aprender a no juzgar, la paciencia, el perdón, la introspección, el aprender a movernos de una circunstancia. Estos son solo unos pequeños tesoros, pequeños talentos que la vida nos va mostrando cómo lograrlos y cómo obtenerlos. Y muchas veces es a través de esas circunstancias difíciles que los obtenemos. Cuando la vida pierde sentido es el momento de mirar hacia adentro, porque ahí es donde están todas las respuestas. Bueno, encontrar el sentido de la vida es abrirnos, es salir de lo conocido y de lo aparentemente seguro para buscar otras opciones, para buscar otros caminos.
Si caemos al mar, hay que aprender a nadar. Si se nos acaba el camino, hay que volvernos y buscar, que tal vez no vimos señales que nos mostraban por dónde seguir. A veces la lección es pedir ayuda, a veces es pedir perdón, a veces es soltar, a veces es aceptar que se abran ventanas de aprendizaje. Pero la vida siempre es tan generosa y tan maravillosa que nos ayuda cuando pedimos apoyo. Y en esa conexión con el alma, en esa conexión con lo superior, con lo espiritual, es donde tenemos la oportunidad de recuperar el sentido. Yo les recomiendo em, que busquen personas sabias como Elizabeth Kubler-Ross, como Víctor Frankl, como muchos autores que nos hablan de esto. Otro autor que a mí me encanta, que es Thomas Moore. Thomas Moore es un psicólogo también norteamericano que tiene una serie de libros maravillosos sobre cómo encontrarle el sentido a lo difícil, cómo pasar hay uno que se llama La noche oscura del alma. Y en estas ideas que comparten estos autores, tal vez encontremos esa luz que nos ayude a volver a conectarnos profundamente con la vida, porque si estamos aquí es porque tenemos todavía algo que aprender y una misión para seguir.